Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 7, correspondiente al tema de sucesiones. Empecemos. Sucesiones. La sucesión es una función cuyo dominio o campo de existencia es el conjunto de los números enteros positivos. Una sucesión se representa de la forma y sub n o por a sub n. Las sucesiones presentan ciertas diferencias con respecto a otras funciones, por lo que la terminología empleada para ellas es distinta. Así, término son todos y cada uno de los valores que adopta la variable dependiente. Se representa por y sub 1, y sub 2, y sub 3, o también por a sub 1, a sub 2, a sub 3. Término general. Es una expresión en n, tal que al sustituir dicha letra por 1, 2, 3 hasta el infinito, se obtienen los términos primero, segundo, tercero de la sucesión. Se representa por y sub n. Bien, ahora vamos a entender el enunciado que acabamos de leer con la ayuda de este ejemplo. Dice, sea la fórmula de recurrencia a sub n igual a 2n más 3, haya los 5 primeros términos de la sucesión. Bien, como me decía, una sucesión es una función y en este caso ya me lo está dando. Me está pidiendo hallar los 5 primeros términos de la sucesión. Entonces, en mi definición me decía, una sucesión es una función, ya me lo dio, cuyo dominio está formado por el conjunto de los números enteros positivos. Pregunto, ¿quiénes son los números que forman los enteros positivos? Pues bien, parte del 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el más infinito. Como en este caso me dice haya los 5 primeros, entonces nosotros vamos a considerar solamente los números desde el 1 hasta el 5. Así, empezamos entonces. En nuestra función empezamos a reemplazar primero el número 1. ¿Por qué el 1? Porque ya sabes que es el primer número entero positivo. Lo reemplazamos en vez de n1. Tendría entonces a sub 1, visualiza en vez de n1. Igual a 2 por n en vez de n1 más 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. Tendría entonces el primer término a sub 1 será igual a 5. Lo mismo hacemos con el siguiente. N esta vez será 2. A sub 2 será igual a 2 por, en vez de n2, más 3 igual a 7. 2 por 2, 4, más 3, 7. El segundo término sería 7. Lo mismo para el siguiente. N vale 3. A sub 3 es igual a 2 por, en vez de n3, más 3 igual a 9. A sub 3 será igual a 9. Tenemos el tercer término. Lo mismo para 4 y también para 5. Entonces, visualiza. Quiero recordarte que el dominio está formado por el conjunto de los números enteros positivos. Eso es lo que hemos usado. El primer entero positivo es 1, luego el 2, 3, 4 y 5. ¿Y por qué esta vez solo los 5? Porque en el enunciado me decía haya los 5 primeros términos. Siempre en una sucesión, el primer valor de n va a ser 1. Luego 2, 3, hasta el más infinito. Estos resultados que acabamos de conseguir vienen a ser los elementos de la sucesión. Entonces,
Los 5 primeros términos de la sucesión serían 5, 9, 5, 7, 9, 11 y 13. Ejemplo número 2. Hallar el término decimotercero de una sucesión y sub n, cuyo término general es y sub n igual a 2n más 1 dividido entre n más 3. Primeramente vamos a entender qué es lo que nos dice. Me está pidiendo hallar el término decimotercero. Décimo 10, tercero 3, entonces me pediría el término número 13. Date cuenta aquí que para hallar el primer término, n tendría que ser reemplazado por 1. Para hallar el segundo término, n tendría que ser reemplazado por 2. Para hallar el tercer término, n valdría 3. Como esta vez me pide solamente hallar el término que ocupa el lugar 13, el decimotercero, entonces n valdrá 13. También te quiero recordar que es lo mismo decir a sub 13 o representarlo como y sub 13. En ambos casos se está representando al término decimotercero. Entonces recuerda que lo único que tenemos que hallar es el término que ocupa el lugar decimotercero, donde n va a valer 13. Entonces, sustituyendo en la expresión del término general el valor n igual a 13, tendríamos y sub n, vendría a ser esta vez y sub 13 igual a 2 por, en vez de n, colocamos 13 más 1, todo dividido entre, en vez de n, recuerda que esta vez es 13 más 3. Desarrollamos la operación. 2 por 13, 26. Más 1, 27. En el denominador, 13 más 3, 16. Entonces, el término que ocupa el decimotercer lugar vendría a ser 27 sobre 16. Y ya lo acabamos de resolver. Recuerda que en el enunciado solamente me pedía haya el término decimotercero de la sucesión, cuyo término general es. Lo único que se hace entonces es reemplazar en vez de n, en este caso por el valor de 13. ¿Por qué? Porque nuevamente te lo repito, me decía haya el término decimotercero y decimotercero es 13. En vez de n, lo único que se hizo es reemplazar 13, solucionar el ejercicio y ya estaba resuelto todo. Clasificación de sucesiones. Según que el límite sea un número real, más infinito o menos infinito, o que no tenga límite, las sucesiones se clasifican en sucesiones convergentes, sucesiones divergentes y sucesiones oscilantes. Las sucesiones convergentes. Una sucesión convergente es aquella cuyo límite es un número real. Por ejemplo, en este primer caso, nuestra primera sucesión está formado por 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, 1 sobre n. Vean, si empezamos a dividir el primer elemento 1, el segundo 1 entre 2, 0,5, 1 entre 3, 0,3, 1 entre 4, 0,25, 1 entre 5, 0,20. A ver, dividamos uno más. Si fuera 1 entre 1000, sería 0,001. Date cuenta que cada vez la sucesión se estaría acercando al número 0, pero jamás llegaría a ser el 0. Quiero que tú hagas la prueba, que dividas 1 entre cualquier número infinito y verás que siempre te va a salir 0,0000 algo, pero jamás va a llegar a ser el 0. Su límite va a ser el 0. Nunca va a llegar a ser el 0. Entonces, estaríamos hablando de una sucesión
convergente. ¿Por qué? Porque su límite va a ser un número real, en este caso el 0. Veamos otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 que están formando una nueva sucesión hasta el infinito, quiero que te des cuenta, su ley de formación es un número cualquiera dividido entre su consecutivo. A ver, 1 entre 2, 0,5, 2 entre 3, 0,6, 3 entre 4, 0,75 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si divido, a ver, un número grande? 999, su consecutivo 1000. Si divido 999 entre 1000 me va a dar 0,999. Pregunto, ¿cuál sería el límite de esta sucesión? Pues bien, el límite va a ser 1. Si tú divides un número entre su consecutivo, se va a acercar a 1, pero nunca va a llegar a ser 1. Por eso se dice que su límite es 1. Entonces, esta también viene a ser una sucesión convergente. ¿Por qué? Porque su límite es un número real. Entonces, se llama sucesiones convergentes cuando sí van a tener un límite y ese límite va a ser un número real. Sucesiones divergentes. Una sucesión divergente es aquella cuyo límite es más infinito o menos infinito. Por ejemplo, la sucesión 5, 7, 9, 11, 13 se está yendo hasta el infinito. Su término general es 2n más 3. Por ejemplo, a ver, si n valiera 1000, es decir, quisiéramos hallar el término que ocupa el lugar 1000, sería 1000 por 2, 2000, más 3, 2003. Date cuenta que cuanto mayor sea el valor de n, seguirá creciendo. Entonces, esta sucesión se está yendo hacia el más infinito. Sería entonces una sucesión divergente. Sucesiones oscilantes. Sucesión oscilante es aquella que no tiene límite. Sus términos se alternan de mayor a menor o viceversa. Por ejemplo, la sucesión que tiene por término general y sub n igual a menos 1 a la n es oscilante puesto que no tiene límite. Por ejemplo, vamos a desarrollar a ver la sucesión. Si es menos 1 a la n, si n fuera el primer término sería 1, menos 1 a la 1, menos 1. Si fuera 2, menos 1 a la 2, 1. Menos 1 a la 3 sería menos 1, menos 1 a la 4, 1, menos 1 a la 5, menos 1, menos 1 a la 6, 1. Date cuenta, no tiene límite porque está entre el menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. Está oscilando, está girando todo el tiempo. Significa que no tiene límite, por consiguiente es una sucesión oscilante. Recordando, una sucesión convergente es aquella cuando su límite es un número real. Sucesión divergente cuando su límite va a ser el más infinito o el menos infinito. Y la oscilante va a ser aquella que no va a tener límite. Sucesiones monótonas. En general podemos decir que las sucesiones monótonas se clasifican en dos grandes grupos. Uno, las que crecen y la otra, las que decrecen. Más que nada quiero que noten la diferencia entre las estrictamente crecientes y las crecientes. Las estrictamente crecientes, nota que no hay ni un solo elemento que se repite. En cambio, en las crecientes sí se puede repetir uno de ellos o como en este caso, hasta 3 se está notando y va a seguir habiendo. Lo mismo en las estrictamente decrecientes, ninguno de sus elementos se repite. Y en las decrecientes, por lo menos uno de ellos. Si se repite, entonces ya vendría a ser simplemente una sucesión decreciente. Entonces, las sucesiones monótonas en general se clasifican en sucesiones que crecen y sucesiones que decrecen.